Change TV. Hola, ¿qué tal amigos de Change TV? Bienvenidos a mi programa Conversaciones Poderosas. El día de hoy vamos a tener a una gran persona, es una psicóloga especialista en adicciones, Sofía Bustamante. En 2011 empieza la especialidad en adicciones en el Centro de Estudios Superiores Montefénix. Al finalizar el posgrado, colabora en clínicas de rehabilitación de adicciones al sur de la ciudad, mientras mantiene su consulta privada en tratamiento, prevención y rehabilitación de usuarios, sustancias y familiares adictos. En agosto de 2015, Sofi participa en la capacitación macro del programa PROCER para certificar a consejeros técnicos en adicciones. Es colaboradora del Instituto Nacional para la Atención de la Salud Mental y miembro de la Sociedad Internacional de Profesionales del Uso y Abuso de Sustancias. A la fecha, también dicta talleres de codependencia, relaciones tóxicas, prevención de recaídas y manejo emocional. Bienvenida, mi querida Sofía Bustamante. ¿Cómo estás? Muy bien, Adrián, muchísimas gracias. Gracias por la invitación y muy emocionada de venir a compartir qué se hace, qué se busca, cuál es el objetivo de un tratamiento en rehabilitación de sustancias, ¿no? Así es, mi querida Sofi. Oye, y dime una cosa, tú ya llevas, me imagino, algo de experiencia en estos temas, ¿no? De rehabilitación, ¿sí? Y Sí. cuéntame, ¿esto de la rehabilitación es en fases o cómo funciona? Mira, depende del autor, va a explicar, y el marco teórico te van a explicar o te van a exponer varias fases. Pero básicamente hay tres, y también depende del modelo de tratamiento que se lleva. ¿A qué quiero decir? Si es un tratamiento residencial, si es un tratamiento semiresidencial o si es un tratamiento fuera de residencia, ¿no? Eso también va a depender de la severidad de la enfermedad, el grado de afectación que ha tenido el uso de sustancias en la vida de la persona, el impacto que ha tenido, porque no es lo mismo una dependencia a fentanilo o, o a las a un opioide que una dependencia que está empezando, ligeramente la persona tiene poco tiempo de usarla, pocas afectaciones a, a la marihuana o a otra sustancia. No, o sea, no es lo mismo, pero son básicamente tres. Por eso, sintetizando, son tres. La primera, Okay. lo primero que hay que hacer es siempre asegurar es una abstinencia. En un tratamiento residencial, lo que se busca, ya sea de 5 semanas, incluso de 3 meses, porque hay lugares que tienen esta oferta, es crear conciencia de enfermedad, porque la persona no tiene conciencia de enfermedad. Y no se trata de un tema de que la persona o del usuario de sustancias sea malo o sea mala, no tenga moral, no tenga valores. Se trata de una enfermedad cerebral que es crónica, es degenerativa y es mortal. Entonces, se busca es que haya conciencia, porque los mecanismos de defensa que entran en la enfermedad es de negación, de no ver, pero no ver porque no quiere, es que no puede, a pesar de las consecuencias, que eso es lo más paradójico. Así es. Oye, Ajá. sí, exactamente, ¿no? O sea, estás metido en ese vaso de agua y no te das cuenta, ¿no? Y oye, y seguramente en esta primer fase de hacer conciencia y de ese darse cuenta, necesitas apoyo quizá, ¿no? De un familiar que te haga notar esto, ¿no? Totalmente, porque
normalmente la persona que busca ayuda, cuando busca ayuda, ya pasaron 10 años de consumo. Esa es la Oh, media. ok, Y en esos 10 años ya llovió. claro. Además, normalmente pasa algo, hay un factor, algo sucede en la familia o hay una ruptura en especial, que puede ser cualquier cosa, o puede ser un choque, o puede ser, pero algo pasa que dicen, ok, ahora sí. Hay personas que le llaman el tocar fondo, y para cada persona el fondo va a ser diferente. Claro, sí. En el coaching se llama romper la transparencia, ¿no? Como que se rompe ese velo que se tenía, ¿no? Donde muchas veces, por diferentes circunstancias, no queremos ver la realidad. Y no podemos. En este caso, la persona no la ve porque tiene un cerebro que ya está secuestrado. Y ya Ok. está secuestrado porque ya hubo un cambio fisiológico también en el cerebro. Oye, No es nada más se me antoja. O sea, ya hubo un cambio y también a veces sí, en la estructura del cerebro. Entonces, es complejo. Por eso se necesita el apoyo de un familiar idealmente. Hay veces que personas no tienen apoyo de familiares, sí sucede, que no hay. Pero normalmente hay alguien, porque no somos seres aislados, hay alguien que se preocupa y la ayuda, el trabajo con el familiar va a ser fundamental para la recuperación de nuestro paciente, nuestra persona usuario, porque es un combo. O sea, para que haya normalmente una adicción también, hay una familia que a veces sin querer se vuelve como un caldo de cultivo para la enfermedad. Entonces también los familiares deben aprender cómo manejar, qué cambiar, qué no cambiar, ahora qué hacer, qué no hacer con la persona que está enferma. Entonces, en cuanto a la desintoxicación, bueno, ¿qué es la fase? Hay que desintoxicar a la persona si es que entra a tratamiento, o puede ser ambulatorio, se dice en tratamiento ambulatorio, pero tiene que haber un cese de consumo, porque no va a tener la misma conciencia, la misma apertura consumiendo, no va a ser un gran cambio. Ok, entonces, a ver, déjame entender. Son tres fases. La primera es la desintoxicación, que tiene que ver con la abstinencia y el nivel de conciencia. Y Conciencia, aquí, sí. y aquí es donde entra la familia o el familiar o el amigo que te ayuda, que te tiende la mano, ¿no? La novia, sí, O la está ahí. novia. Sí, 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 sí. O el padre, la madre, sí, el familiar, el tío, la tía, sí, hay alguien siempre. Entonces, ¿qué se hace en este trabajo de conciencia y enfermedad? Pues es un trabajo multifamiliar, multifactorial, en donde debe haber un trabajo personal, un trabajo con un clínico, con un doctor, trabajo de grupo también, ejercicio, debe haber un trabajo con el cuerpo, debe haber también terapia individual, así como la terapia grupal, idealmente. O sea, Entonces, ¿qué se necesita? perdón, de las dos terapias, ¿no? Sí, 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 sí. Individual y grupal. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno, cuando están en terapia grupal, si hay un moderador, que es normalmente el especialista, y están de apoyo los compañeros, que también están, si es tratamiento residencial, están contribuyendo con lo que piensan, entonces es un conjunto. Terapia individual, se ven detalles y aspectos más puntuales, a veces más íntimos de la persona, porque se toca muchas áreas de la vida. No nada más es el consumo, es qué pasó con el consumo.
cómo afectó el área vocacional, laboral, la familia, el área académica, el de relaciones, si han tenido temas legales, la situación económica. Entonces, sí hay muchos, muchos temas que cubrir. Claro. Oye, ¿tú qué opinas de los 12 pasos y Necesario, de estos grupos de autoayuda? ¿Qué opinas? necesarios, necesarios. La persona necesita la visión también de los 12 pasos, porque el grupo da contención. El Claro. grupo, el grupo, el grupo, el grupo va a ayudar a romper esta parte que no está viendo la persona, porque no se lo está diciendo un experto, se lo está diciendo otra que ya pasó por ahí. Otro igual a ti que está ahí. Exacto, es tu par, te dice yo ya viví, yo como tú o tú como yo. Entonces, otra visión, es otro enfoque y también es otra aportación que le da y se necesita, ¿no? Idealmente es grupo, si se necesita tratamiento residencial y después terapia individual y la terapia funcional y trabajar con la familia, ver cuáles son las conductas facilitadoras del consumo, la codependencia, trabajar qué hay que hacer, qué no hay que hacer, cómo ser amorosos con nuestro paciente, porque es un amor firme, no un amor de yo te vengo a apapachar y entonces te tengo tus chilaquiles al día Claro, siguiente. claro. Oye, Gaby, Sofi, ¿tú qué opinas de eso que se dice que la adicción tiene que ver con la falta de dicción? De dicción, Sí, de hablar. de hablar. La adicción tiene mucho que ver con esa falta de expresarte. Es cierto, el tema de ponerle nombre a las emociones, gestionarlas y sobre todo el interpretar la realidad es algo que se necesita desarrollar. O sea, nacemos, pero no nos, o sea, depende de la cultura, depende, pero hace unos 30 años, 40 años, no había este tema de manejo emocional o de hablar cómo te sientes, ponerle nombre y estar consciente, autoobservarse. Entonces, al no saber cómo lo vas a nombrar, cómo lo vas a decir, cómo te vas a vincular. Claro, Y los seres humanos somos de vínculo. claro. Oye, acabas de decir algo muy interesante. Esa parte de autoobservarse, en el coaching se llama el observador consciente, ¿no? De alguna forma. ¿Qué tan Sí, importante es aprender a observarte y a ponerle fundamental. nombre y apellido a aquello que sientes? Fundamental, porque es tu brújula. El tú Claro, poderte autoobservar va a ser tu brújula, va a ser tu termómetro y o sea, te va a dar una dirección, porque es saber qué está, o sea, sucede esto acá afuera, pero qué está pasando conmigo. Y sucede, o sea, y esto se necesita en todos los niveles. Se ve más y hay que hacer más énfasis en adicción, en coadicción o codependencia, ok, porque la realidad no se traduce como se traduce tal vez de una forma muy desmedida o con mucho ruido, no hay, o sea, no se entiende. Yo veo una cosa, pero siento otra, pero me dicen otra cosa. Entonces, claro, autoobservarte te va a dar sanidad. claro. Sí, por supuesto. Oye, y cuéntame algo, ya que estás en la primera fase, ya hiciste conciencia, ya estás en tratamiento, ¿qué pasa si recaes? Bueno, las recaídas son parte esperadas o son parte de una rehabilitación. Nunca vas a llegar, o sea, si una persona recae no quiere decir que volvió al mismo, Al desde origen. al origen, no. O sea, el camino que ya andaste, eso nadie te lo quita. Lo que la persona aprende es algo que le queda y no va a ser, no va a volver a consumir desde el mismo lugar, con la misma conciencia, ya es otra persona, ¿no? Bueno, pues sigue siendo un paciente, sigue teniendo la enfermedad, pero es diferente. No es que empezar de cero.
Ok, oye, ¿la recaída tiene que ver con la siguiente fase? Sí, la prevención de recaídas, que es en la fase 2. Digamos que ya se logró, ya se trabajó fase 1, hay conciencia de enfermedad, hay temor, si es que está en clínica, al salir a la calle a volver a aprender a vivir sin una sustancia que te ayudó a vivir o te ayudó a pasar muchas trabas de tu vida o a soportar la vida como lo quiera interpretar la persona. Entonces, en la fase 2 se trabaja la prevención de recaídas y técnicas. Ok, AA, el grupo fundamental, igual con la familia, Al-Anon y terapia individual. ¿Por qué? Porque no es una enfermedad en donde la persona salga sola. Solo no puedes, pero solo puedes. Es uno de los lemas de AA, que están llenos de sabiduría, aplicado Claro, para muchas áreas de la vida. Y el proyecto de vida, que es qué vas a hacer en los próximos años a corto, mediano y largo plazo, porque es una nueva vida. O sea, claro. es volver a funcionar desde otro lugar. En la fase 2 también tenemos la opción de, en algunos lugares, casas de medio camino. Si esta persona salió de un centro de rehabilitación y todavía no está tan fuerte, firme o no tiene tanto apoyo, todavía es más vulnerable que otras personas, existe la oportunidad de estar medio día en una casa con otros pacientes de igual condición de enfermedad y se regresan, se van a dormir a, a la casa de A la su familia, casa. su casa, ¿no? Se hacen contratos y se hace un nuevo encuadre de vida, o sea, se vuelve a replantear la vida de la persona. ¿Cómo se previenen recaídas? La persona tiene que saber cuáles son los factores detonantes externos e internos que lo compulsan a consumir los pensamientos, las creencias, todas las medallas que se le puso a la sustancia, todas las asociaciones, atribuciones y mucho manejo emocional, totalmente el manejo emocional, porque esta es una fase crítica. Aquí puede ser que sea después de 5 semanas, pues puede ser que sea después de 3 semanas, pero ya es otro proceso porque ya pasaste la desintoxicación. Entonces, el familiar necesita mucho apoyo, mucha ayuda y está muy sensible, hipersensible. Claro. Sí, esto que cuentas de las emociones es básico y creo que también esto del proyecto de vida te genera un propósito, ¿no es cierto? Cuando tienes un propósito en tu mente, todo se vuelve más sencillo, ¿no? Porque eso te motiva y te enfoca. Eso que acabas de decir es lo que se está trabajando, el propósito de vida en prevención de adicciones. Porque Claro, ¿para qué? Y de alguna manera ayuda a tolerar la incertidumbre que tiene en claro. general la vida. Entonces, normalmente las personas que salen o empiezan un proceso de recuperación, perdieron el interés también por su vida, perdieron la ilusión, la emoción de los sueños, si es que lo tuvieron. Entonces hay que ayudar a la persona a que desarrolle estrategias y dentro de esas estrategias es el proyecto de vida a nivel académico, familiar, de relaciones, recreacional, porque tampoco todo es trabajo y lo que se busca es una sobriedad, que la sobriedad no significa abstinencia. Y eso quiero que no se me pase. Se piensa comúnmente que la sobriedad es ya dejó de consumir. No, no, no es así. Eso es la primera fase, la punta del iceberg. Entonces, ¿qué es sobriedad, Gaby? Sofía, perdón. ¿Qué? La Oye, sobriedad es un equilibrio, es equilibrio de vida. ok, Una, ok, sí. la persona necesita equilibrio en todas las esferas de su vida, que se perdió porque es como un polo en el consumo. Se Ok. desvió. Pero Ah, eso es la sobriedad, o sea, sobriedad de emociones, sobriedad de pensamientos, sobriedad en la parte familiar. No es nada más dejo de consumir y ya.
Ok, Va más allá. así es. La fase Oye, 3. la fase 3. Y ya, Dime, bueno, aquí es, ¿de qué? Ajá. ya la Dime, ¿de qué persona trata? pasó, ya pasó, ya está en otro proceso, ya se conoce, ya sabe cuáles son sus detonantes. Ahora, ¿cómo mantengo esto? ¿No? ¿Cómo mantengo este bienestar a largo plazo si es que ya recuperé todas las pérdidas que tuve con el consumo? Y se checa, bueno, entonces es doble A también, hay que trabajar, hay que ir a grupo, pero tal vez ya no va 2 veces al día o una vez al día, tal vez va algunos días a la semana. Sesiones de terapia de grupo hay disponibles también. Trabajo con los padrinos del grupo y en cuanto a trabajo con la familia. Y también hay que identificar si hay otros trastornos de base, como trastornos de personalidad, trastornos de ansiedad, trastornos de alimentación que pueden también estar presentes y que si no son tratados van a detonar una posible recaída. Ahora sí, y tratar historias como el abuso físico, sexual, emocional, ya más atrás. Pero eso ya es en una fase un poco más, que ya hay más abstinencia, una abstinencia que está más asegurada, no al principio, porque al principio es dejar de consumir la segunda parte y ver que me estaba llevando a consumir. La segunda parte es cómo manejo ahora mi vida, cómo la reestructuro sin sustancia. Y la tercera ya es otro proceso de sanación, pero con temas más viejos. O sea, temas más profundos, Más ¿no? profundos, más antiguos. Ok, entonces primero desintoxicamos, después en la segunda fase es la prevención de recaídas y la tercera fase ya como que te metes al detalle fino de aquello que te gatilla o aquellas secuelas que quedaron, ¿no? Historias, tal vez historias muy puntuales de infancia más profundas. Que seguramente existen, ¿no? Definitivamente. Y que fueron lo que les gatilló quizá la adicción, ¿no? Pudo influir, pero son muchas cosas. Eso, más factores o sea, de familia, más el tipo de relación de la dinámica familiar, más si la persona era resiliente o no. Es una enfermedad multifactorial, pero esas experiencias, hay ciertas experiencias tipo abusos sexuales que son más delicadas y Claro. sí tienen un impacto, ¿no? Y Oye, bueno, dime una cosa. Si, haz de cuenta, si alguien tuvo un padre alcohólico, el hijo tiene propensión al alcoholismo por cuestión hereditaria. sí, y aún así no es una sentencia de vida. Sí hay sí hay y sí se ha visto que cuando hay alcoholismo normalmente se traen esos genes o existen esa enfermedad. Ok. Oye, en tu experiencia, ¿cuál es el tipo de adicción que más frecuente se da? Bueno, ahorita lo que más se está consumiendo son las drogas sintéticas, la marihuana, las benzodiazepinas, que son los ansiolíticos, que es lo que más creció o lo que más se consumió con esta pandemia, la que acabamos de salir a nivel mundial, es alcohol, marihuana y ansiolíticos o benzodiazepinas. Es lo más común. Ok, esto último que mencionas, ¿qué es? Disculpa mi ignorancia, no Las sé qué. benzodiazepinas son los ansiolíticos. Ah, ya. La pastillita para dormir, para relajarme, para esa. ¿Y Eso normalmente más es en mujeres. eso genera adicción? Totalmente.
Y esa se ve, pero, y con mujeres, en mujeres se nota, el uso Se nota mucho frecuente. más. El uso es más frecuente. Así es. Y la marihuana, que La ahora está marihuana muy de moda, ¿no? de moda, muy a la mano y muy minimizada, muy minimizadas sus consecuencias, sin percepción de riesgo. Claro. Sofi, te quisiera yo invitar a una segunda sesión, porque ya se nos va a acabar el tiempo, para que nos platiques de la marihuana el próximo jueves 29 de junio. ¿Cómo ves? Encantada. ¿Sí? Para Sí. nuestros amigos que nos están viendo, seguramente les va a interesar mucho este tema del uso, abuso, de los mitos que hay ahí en la marihuana. Porque bueno, yo lo que veo en el entorno es que es algo que está muy a la mano y muy de moda, ¿no? Muy accesible. Así es, mi querida Sofi. Oye, cuéntanos, ¿en dónde te puede buscar la gente que quiera una consulta contigo? Bueno, gracias. Sí, a mi correo es sofiatransformacion@gmail.com o tengo una página en Facebook, Sofía Bustamante, ahí me pueden escribir, o en Instagram, Psicoenergía y Cambio. Ok. Cualquier pregunta o duda, ahí me pueden escribir con mucho gusto. Así es. Tú das consultas, ¿verdad? Sí. Ok. Y aparte das talleres, entiendo, ¿no? También. Ok. También por si alguna institución te quisiera contratar, también puedes dar algún taller. Sí, a la orden. No, pues muy amable, mi querida Sofía Bustamante, por estar el día de hoy aquí con nosotros. Amigos de Change TV, pásenla muy bien, tengan un excelente día y nos vemos el próximo jueves 29 a las 11 de la mañana por este mismo canal. Que tengan excelente día y muchísimas gracias, Sofi, por compartir toda esta información. Gracias. Hasta Change TV,